Reporte 100. En septiembre inició el año electoral, el periodo electoral en septiembre pasado. De septiembre de 2023, que inició el año electoral, al 1 de mayo han matado en México a 29 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular. 29 asesinatos de aspirantes a un puesto de elección popular o ya de candidatos formales a un puesto de elección popular. De estos 29, 14 eran de Morena, 4 del PRI, 4 del PAN, 2 de MC, 1 del PRD, 3 del Verde y 1 del Partido del Trabajo. Esta recopilación de datos la ha hecho Integralia y le agradezco a Yair Mendoza García, politólogo, consultor en Integralia Consultores, que esté con nosotros esta mañana. Yair, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien, buenos días. Muy buenos días a todo tu auditorio. Pues son datos muy fuertes en comparación con el proceso electoral de 2021, con el proceso electoral de 2018. Estos datos, ¿cómo se encuentran? Sin lugar a dudas, este proceso electoral da cuenta de un recrudecimiento en el ejercicio de la violencia política, entendida como la realización de amenazas, de intimidaciones, secuestros, violencia física hacia él o la candidata o bien su entorno, funcionarios, familiares. Y bien, como bien mencionabas, sin duda estamos ya muy por encima del comportamiento de este fenómeno, es decir, de la violencia política en el periodo 2020-2021, refiriendo a aquel proceso electoral de el primer trienio de la actual administración. En aquel proceso electoral, en el 2021, se registraron 299 víctimas. En el proceso 2023-2024, el que bien mencionaste está ocurriendo de septiembre del año pasado al 1 de mayo, tenemos 560 víctimas. El recrudecimiento es a todas luces evidente. Sí. ¿Qué estados de la República presenta el mayor número de víctimas de violencia política? Las tres entidades que más víctimas registradas con violencia política presentan son Guerrero, Michoacán y Chiapas. Guerrero con 80, Michoacán con 62 y Chiapas con 55. Pero si me permites que te presente un panorama un poco más global respecto del comportamiento de la violencia política en este proceso electoral, te comentaría que Integralia Consultores al 1 de mayo ha registrado 560 víctimas. Esto significa 2.3 víctimas diarias. Sí. Y de estas 560 víctimas, 208 eran aspirantes o candidatos. Es decir, esta actividad sí se concentra principalmente en las personas que aspiran a ocupar cargos de elección popular. Sí. ¿Cargos locales o cargos federales? Sin duda la actividad criminal referente a la violencia política se concentra primordialmente en el nivel municipal. Sí. De las que tenemos registradas, 145 han sucedido en el nivel municipal, 25 a nivel federal, 17 a nivel estatal. Pero en efecto, es el municipio donde más se concentran estos actos de violencia política. Y si bien pudiera parecer a todas luces lógico, porque algún grupo del crimen organizado buscaría hacerse sentir en un nivel de gobierno es el municipal, es muy obvio, vale la pena puntualizarlo. Y esto es así porque a través del control de las administraciones municipales es relativamente más sencillo controlar el territorio en el cual un grupo criminal opera. No solamente porque te da acceso a los mercados ilícitos que estos grupos criminales ya ejercen en un municipio, como el secuestro, la extorsión, la tala ilegal de madera, la extracción de agua, el robo de vehículos, el robo a negocios,
no solamente porque controlas tus propios mercados, sino porque también accedes a una gran bolsa de recursos. Y no estoy hablando solamente de los recursos que tiene el municipio, me refiero a otro tipo de recursos, por ejemplo, las policías municipales o bien el servicio de recolección de basura. Y tú podrías preguntarme, o tu auditorio, ¿qué sentido tiene para algún grupo criminal controlar estos dos servicios? Bueno, tener el control de la policía municipal o la policía vial, pues te permite tener en ejecución y despliegue todo el tiempo, todos los días, una red de informantes en el territorio, lo mismo que el servicio de recolección de basura. Estos dos servicios terminan convirtiéndose en redes de inteligencia para los grupos criminales. Por eso es tan importante el nivel municipal para estos grupos. Sí. En esta cifra de 560 víctimas de violencia política, lo más grave obviamente es el asesinato. De estas 560 víctimas hay 29 asesinatos. 29 asesinatos de candidatos, pero también hay otro tipo de asesinatos y hay atentados, es decir, que intentaron matar y afortunadamente no lo lograron a un personaje político o a un aspirante o candidato. Sí, en efecto, las agresiones que la violencia política considera son los asesinatos, y en esta categoría tenemos 195 asesinatos, 172 amenazas, 102 atentados, 21 desapariciones, 15 secuestros y 55 incidentes de otra índole. Si nosotros mantenemos la tendencia, estaríamos pensando que aún de aquí al mes que nos queda de la elección, aún podríamos alcanzar a registrar 73 víctimas más. Este comportamiento no es normal. En realidad debe llamar mucho la atención tanto de nuestro auditorio como de las autoridades, porque en efecto, como mencionaste desde el inicio, ha habido un recrudecimiento en este tipo de práctica criminal, es decir, en la violencia política por parte de los grupos del crimen organizado para controlar y tener injerencia en las elecciones, lo cual de inicio es gravísimo. ¿Tienen reportes de casos de Sonora en Integralia de hechos de violencia política? Yair Mendoza, consultor en Integralia. ¿Que si tenemos casos, perdón? ¿En Sonora? Sí, aunque muy pocos en realidad. Sí. Apelando a las cifras, la violencia política se concentra en otras entidades federativas. Sí, estoy viendo aquí el gráfico, son 2 casos, ¿no? No son asesinatos. Son de otro tipo. En estas cifras están personas que han sido amenazadas, personas que han sido víctimas de atentados, personas que han sido desaparecidas, secuestradas, agresiones físicas también. ¿Son más hombres que mujeres? En realidad el sexo no parece ser una variable que estimule o empuje más la violencia política. Sí. En realidad es un criterio que no se considera, no por parte de los grupos criminales, como tampoco la adscripción partidista. Sí. Apelando a los datos, en realidad hay una distribución más o menos similar, aunque entre Morena y la oposición, aunque mayoritariamente sí hay más víctimas por parte de la oposición. Sí. ¿Estos datos dónde los podemos encontrar, Yair? Los datos con los que está construido este análisis son datos extraídos de fuentes abiertas, es decir, de medios de comunicación. A partir de que los datos se generan en el nivel local o federal, se capturan y son procesados y sistematizados para presentar este reporte. Yair Mendoza García, politólogo, consultor en Integralia Consultores, muchas gracias. Gracias a ti y quedo a tus órdenes. Gracias. Reporte 100.